Bienvenidos a MR Historias Increíbles. El día de hoy vamos a presentar una historia que le sucedió al señor Adolfo Martínez y él nos la va a ir narrando qué fue lo que le sucedió a él. Bienvenido, Adolfo. Gracias. Vamos a escuchar su historia, la historia que a usted le tocó que vivir. Y me gustaría que iniciáramos. Puede iniciar con su historia, Adolfo. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Quisiera comentar algo que pasó una ocasión cuando yo era un niño, alrededor de unos 12 años tenía yo, 13 años tal vez. Iba yo a la escuela secundaria en la Ciudad de México y para yo asistir a la escuela tenía yo que atravesar ya sea un río, cruzar algunas colonias caminando, o tenía que rodear, estaba muy retirado para tomar el transporte público. Entonces yo como niño siempre me gustaba caminar, hacer actividades y pues yo me fui caminando, tenía unos amigos, los cuales vivían del otro lado del río y me esperaban para irnos a la escuela caminando juntos, para ir pues platicando, ¿verdad? Y jugando, qué sé yo. Entonces esto fue una vez que cayó un aguacero pues fuertísimo ahí en la Ciudad de México. Tal vez los que han vivido ahí o viven ahí saben que ahí cuando llueve, en temporada de lluvia, llueve fuertísimo, bastante fuerte. Entonces, pues todo esto fue después de clases. Yo iba a la escuela vespertina, entraba yo a las 2 de la tarde y salía yo a las 8:10. Y salimos de la escuela normalmente, como siempre, venían unas compañeras conmigo y un amigo mío. Entonces decidimos caminar para no tomar el transporte público. Y incluso en el frente de la escuela la calle estaba inundada, tuvimos que pasar, pues, meternos al agua, ¿verdad? Había que serían unos 15 centímetros de altura de agua, subía arriba de la banqueta, entonces, y con una corriente algo fuerte. Entonces empezamos a caminar, nosotros como niños, pues eso lo veíamos como algo divertido, ¿no? Entonces caminamos, empezamos a caminar rumbo a la casa. Entonces veníamos platicando. En el transcurso, pues al llegar al donde empieza la bajada hacia llegar al río, a como unas 4 casas antes vive uno de mis amigos, vivía. No sé si todavía vive ahí, pero él era mi compañero. Entonces íbamos en el mismo salón del taller de electricidad. Entonces él me iba a prestar un libro. Entonces yo le dije que, pues que si me lo prestaba, él me dijo que sí. Él decidió entrar por el libro, dice no me tardo, ahorita salgo. Y dos compañeras mías que venían ahí también con nosotros, ellas dijeron, bueno, pues nosotros nos adelantamos y mientras te da el libro tu amigo, pues ahí nos vemos en el camino más abajo, ¿verdad? Porque incluso dijeron que iban a caminar despacio. Y bueno, pues yo solamente esperé a que mi amigo saliera con el libro. Y no tardó, entonces solamente me dio el libro y yo le dije, bueno, gracias, pues en unos 2 días te lo regreso, solo quiero hacer el trabajo que tenemos que hacer de electricidad, bajar la información de ahí, sacarla y hacer la tarea, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ahorita alcanzo a mis compañeras. Y de hecho yo las miraba, que ellas ya habían cruzado el río. Yo miraba a mis dos compañeras del otro lado. Y dije, ahorita las alcanzo, pues uno como un joven, ¿verdad? Dice uno, pues ahorita me voy rápido y uno como que no ve ni mide tal vez los peligros porque estaba todo muy resbaloso por la lluvia. Pero yo dije, ahorita las alcanzo. Entonces yo empecé a bajar hacia el río para atravesar hacia el otro lado, tratar de alcanzarlas. El hecho fue de que se me dificultó un poco bajar y al momento de que yo llegué a donde empieza a correr el agua del río, ahí no era precisamente pues el puente para pasar, ¿no? Ahí solamente había unas piedras que había puesto la gente para poder pasar. El puente para pasar de un lado al otro estaba a unas 4 cuadras más hacia un lado, pero por cuestiones de que había inseguridad en el área, en esa zona, había algunos delincuentes que en ocasiones pues iban y hacían de las suyas ahí en los puentes, ¿verdad? Asaltando a las personas y pues, bueno, tipo de ese cosas que les gustaba hacer a ellos. Iban y se embriagaban o utilizaban
estupefacientes, qué sé yo. El chiste es que molestaban a la gente. Y decidí yo pasar por ese puente, y mucha gente lo hacía también por ese puente que solamente eran unas piedras. Bueno, el chiste fue de que yo llegué a empezar a querer pasar sobre las piedras, y al mero casi centro del río estaba un perro negro, de esos que, pues, perro chato. Entonces cuando yo empecé a querer pasar, el perro como que volteó hacia mí, porque el perro me estaba dando las espaldas. Estaba sobre una piedra ahí en el río. Y cuando yo empecé a querer pasar, volteó hacia mí y me empezó como a gruñir. Pero yo miré que le salía baba del hocico y empezaba a caer sobre el agua, formando círculos, ¿no? Cuando cae algo sobre el agua, pues forma círculos. Entonces, pues no me dio miedo, lo que me dio fue como ira, algo de coraje. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no voy a pasar? Nada más porque está ese perro ahí. Entonces lo que se me ocurrió fue agarrar unas piedras ahí del río, las tomé y se las empecé a aventar al perro. Cuando, como la tercera piedra que le arrojé le pegó, el perro como que se enojó y volvió como a voltear. No volteó completamente hacia mí, pero como que volteó a medias, y se le miraba el hocico babeando y cayendo la baba en el agua. Entonces ahí fue en donde yo sí me dio algo de miedo, sinceramente. Entonces ya no quise pasar por ahí, y lo que yo dije, para subir hacia la casa de mi amigo, tal vez subo y pues le digo que si me puedo quedar en su casa. Sinceramente ya no pude subir porque estaba muy resbaladizo por la lluvia. Ya no pude subir, entonces, ¿qué me quedaba? El perro ahí, a mitad del río. No podía subir a la casa de mi amigo. Y yo lo que hice fue que traté de caminar sobre la orilla del río a una o dos cuadras más para ver si podía pasar por aquella zona. Y no pude pasar. Yo recuerdo que me resbalaba, caía yo sobre la orilla del río, me volvía a subir, me agarraba de ramas, de arbustos, de lo que yo pudiera para no caer completamente al río. Y pues hasta que logré llegar como a la tercera calle, pero sobre del río, era un basurero. La gente tiraba ahí todo tipo de desperdicio de basura, muebles y de todo lo que ya no les servía. Lo hacían en un basurero, tristemente. Entonces se me ocurrió y dije, bueno, lo que yo puedo hacer es arrojar algunas cosas al agua para poder pasar sobre esas cosas hacia el otro lado del río. Y así fue como lo hice. Empecé a arrojar algunas cosas, algunos pedazos de madera, de palos, hasta piedras, rodar piedras grandes. Había unas llantas también usadas, unas llantas viejas de automóvil. Entonces, de una manera u otra, cuando ya pude yo hacer, digamos, un puente, por así decirlo, para poder pasar sobre esa basura, sobre esas cosas que yo mismo arrojé. Y de hecho no pasé tan cómodamente, pero sí logré pasar al otro lado del río. Entonces, la idea mía al estar del otro lado del río fue no tratar de ya alcanzar a mis compañeras. Yo perdí la noción del tiempo, pero ya no se me ocurrió el tratar de alcanzar a mis compañeros o irme para mi casa directamente, sino que tal vez fue la curiosidad, ¿verdad? De que me llegó a la mente el ir y ver si todavía estaba el perro ahí en esa piedra donde estaba el pasadero que utilizábamos normalmente. ¿Cuál fue la sorpresa? De que al llegar yo ahí estaba el perro todavía, pero ya estaba de espaldas hacia donde yo estaba, o sea, ya estaba volteado hacia el otro lado. Y me dio otra vez algo de ira, me dio coraje, no me dio miedo, me dio coraje otra vez. Y dije, bueno, este perro no me dejó pasar y no sé, me dio coraje, volví a agarrar unas piedras, se las volví a aventar. Igualmente cuando le pegué una de las piedras sobre la cabeza, el perro volteó, pues yo sentí que estaba enojadísimo, gruñendo muy enojado. Y entonces cuando lo vi nuevamente que babeaba, que le caía la baba sobre el agua, fue cuando sentí miedo, sinceramente ahí sí sentí miedo, mucho miedo, y lo único que hice fue empezar a correr hacia mi casa. Y era otra subida, algo de subida, pero ya no era tanto la subida como la anterior. Entonces yo recuerdo que corrí y no paré hasta llegar a mi casa. Entonces yo llegué a mi casa, pues yo creo que era tanto el miedo que llegué y ni tan siquiera traté de abrir la puerta del patio, sino que yo llegué y la empujé y tumbé la puerta.
Y así como llegué tumbando esa puerta, las otras puertas de adentro de la casa todavía estaban abiertas porque me estaban esperando. Mi madre me estaba esperando y una de mis hermanas. Entonces, cuando yo llegué, llegué corriendo y lo único que fue llegar a mi cama. Pero yo iba todo mojado, todo sucio, todo enlodado. Me dijo mi madre que yo iba hasta incluso con rasguños, sangrando de algunas partes de mi cuerpo, mi espalda, cuando ella me... Yo llegué y lo único que hice fue como perder el conocimiento. Entonces ella me empezó a quitar la ropa porque yo estaba mojado, muy sucio, me empezó a limpiar con agua tibia y me cambió de ropa. Entonces ella se dio cuenta que yo iba rasguñado, incluso de la espalda, con rasguños en el pecho, en mis brazos, con mis uñas quebradas y algo de sangre entre mis dedos, de que yo creo que tratando yo de no caerme hacia el agua, yo me agarraba de los arbustos de donde fuera y yo mismo tal vez me arañé, me dañé, me rompí algunas de mis uñas, me sangré algunos dedos. Entonces yo recuerdo que cuando yo desperté, solamente fue esa pregunta de que, qué ha pasado, ¿verdad? O dónde estoy. Y ahí estaba mi madre y me dijo que tenía 2 días que no volvía en sí, que yo estaba dormido simplemente, que si respiraba, que si me latía el corazón, todo bien. Ya habían llevado hasta incluso un doctor, llevaron a algunas personas que eran como curanderas y pues no encontraban la razón hasta que yo empecé a hablar qué fue lo que pasó. Fue cuando tomaron más o menos, pues no sé, ¿verdad? Algo de, como que dijeron, pudo haber sido esto, pudo haber sido aquello, al momento que yo les empecé a narrar. Entonces eso fue lo que me pasó a mí cuando yo tenía alrededor de pues 12, 13 años y recuerdo que eso me quedó un tiempo por mi mente, no precisamente ocasionándome temor ni miedo, porque siempre he sido muy desafiante, no me gusta ser ni violento, ni me gusta ser buscabullas como dicen, pero sí me gusta respetar y que se me respete también. Entonces, ese tipo de cosas, pues yo creo que a mucha gente le ha pasado. Algunas personas pensarán que si solamente es algo que soñé, pero en realidad hay cosas increíbles que le pasan a muchas personas y hay veces que algunas personas no lo creen, algunas otras sí. Y bueno, pues yo quería contar algo de lo que me ha sucedido en mi vida y esa es una de las cosas que pasé. Y de hecho, pues todavía lo recuerdo. Como les digo, no me da miedo, pero yo sé que son a veces etapas de la vida, pasajes, obstáculos que se nos ponen en el camino. Y pues tenemos que sobrellevar las situaciones y ser, pues, más que nada sabios de cómo poder sobrellevar esas cosas. No entrar en pánico, por así decirlo. Yo sé que somos seres humanos y sí, el miedo pues es algo natural en todas las personas, pero es algo que el miedo puede llegar, puede entrar en nosotros, pero no hay que vivir con ese miedo dentro de nosotros. Hay que sacarlo, hay que desecharlo, porque eso lo único que hace es dañarnos. Y bueno, pues eso es algo de lo que yo quería contarles. Y pues gracias. Adolfo, a mí me gustaría preguntarle, ¿usted cree que este era un perro normal o fue alguna situación de origen paranormal la que a usted le tocó que vivir? Bueno, yo, como digo, hay veces cosas que son increíbles, ¿verdad? Y en el barrio se mencionaba mucho de que se hablaba de algo que se llama el nahual, una persona, un ser humano que se logra convertir en animal. Entonces, yo no lo vi como un animal normal, sinceramente. Yo sentí que no era un animal común y corriente, porque un perro, pues, ¿qué va a estar haciendo ahí? Un perro común. Y de hecho, como dijéramos, sé que los animales tienen mucha inteligencia también, pero porque siempre estaba dándome la espalda. De cuando yo iba hacia mi casa, estaba a espaldas, dándome la espalda a mí. Y cuando yo ya crucé del otro lado del río, cuando yo ya iba rumbo a mi casa, antes de eso todavía volteé y regresé a ver al perro y estaba mirando hacia el otro lado, al contra de donde yo iba. Entonces es un perro que sinceramente no me quería dar la cara, no quería tal vez que le mirara la cara por alguna razón. Entonces yo no creo que haya sido un perro normal y como se contaba ahí en el barrio, se contaban algunas historias y se decía algo referente al nahual,
que era un hombre, una persona que se convertía en animal. Y bueno, pues como les digo, hay cosas increíbles y yo sinceramente por experiencia propia y por algunos estudios que he tenido, sé que todo puede ser posible. La realidad va mucho más allá de la ciencia ficción. Exactamente, en la República Mexicana hay muchas historias de nahuales, de duendes, de aluches, de espantos. La República Mexicana es rica en ese tipo de historias. Lo que me gustaría agregar es de que no únicamente la República Mexicana es rica en este tipo de historias. Los nahuales y todo este tipo de seres de origen extranormal aparecen, y hay personas que también se pueden transformar en nahuales en otros países. O sea, no es únicamente algo que sucede en la República Mexicana. Yo tengo conocimiento de otros países donde existen también, y personas los llaman de la misma manera nahuales. Algunas otras apariciones como duendes y otros pueden variar los nombres de acuerdo al lugar de el origen de las personas, pero sabemos que hay actividades que son extranormales. Gracias, Adolfo, por haber compartido esta historia con nosotros. Sabemos de que hay muchas personas que han vivido situaciones similares a la que a usted le tocó que vivir. Hay personas que lo creerán, sabemos que hay personas que quizás no lo puedan creer, pero es algo que realmente a usted le tocó que vivir. La única persona que lo sabe a ciencia cierta es quien lo vivió, y las personas que les tocó que estar alrededor suyo, que fueron su familia. Ellos saben que les sucedió algo que no era normal, como el hecho de haber estado 2 días prácticamente sin tener un conocimiento para poder narrar exactamente lo que le había sucedido. Estas historias pasan y seguirán pasando. Son historias de origen extranormal, y le agradezco mucho por haber compartido con nosotros esta historia el día de hoy. Y recuerden, vamos a seguir compartiendo historias con las demás personas que tengamos como invitados, y en un futuro cercano tendremos de nuevo a Adolfo con alguna otra historia que él tenga bien narrarnos que le haya sucedido a él también. Muchas gracias, esperamos que compartan este video y que les haya llamado la atención por lo menos el hecho de haber escuchado esta historia en este podcast. Muchas gracias por su atención. Gracias, Adolfo, por haber participado. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Nos miramos en alguna otra ocasión. Gracias.